Buenas tardes y bienvenida a la audiencia de este congreso virtual de iCardio. Quiero dar las gracias por la invitación en mi nombre y en el de mis compañeros de ponencia. A mi derecha tengo al doctor Juan Benezet del Hospital de la Luz de Madrid. Buenas tardes, Juan. Y a mi izquierda a la doctora Concepción Alonso del Hospital Sant Pau de Barcelona. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo soy Marifé Arcocha del Hospital Universitario de Basurto de Bilbao. El tema de nuestra sesión son las nuevas perspectivas en el manejo de la fibrilación auricular, esa arritmia tan prevalente pero en la que todavía nos quedan cuestiones sin resolver que intentaremos tratar de responder en esta tarde. Finalmente, antes de que empiece con su ponencia el doctor Juan Benezet, recordar a la audiencia que pueden enviar preguntas a través del chat habilitado en esta misma página en la que están viendo la sesión en directo, y que esta sesión cuenta con la colaboración y el patrocinio de Boehringer Ingelheim. Y ya sin más dilación empezamos con la charla del doctor Juan Benezet sobre el ictus criptogenético, hasta cuándo y cómo tenemos que buscar fibrilación auricular. Pues muchas gracias. Para mí es un placer estar en este iCardio con todos vosotros. Y en los siguientes minutos vamos a hablar sobre la ponencia que me ha sido adjudicada, ictus criptogénico, hasta cuándo y cómo tenemos que buscar fibrilación auricular. Cuando hablamos de ictus criptogénico, la verdad es que hablamos de un gran problema, que es el ictus del cual no encontramos causa. Y pensamos que quizás sean los menos, pero nada de eso. Al revés, es casi 1 de cada 4 ictus, pues es un ictus en el cual no hemos encontrado la causa responsable. Como podéis ver en esta gráfica, el 25% son enfermedades de pequeños vasos, el 25% de grandes arterias, en un 20% es el cardioembólico. Hay un porcentaje en el que incluso encontramos causas raras, pero hasta en 1 de cada 4, después de un estudio exhaustivo, pues no encontramos causa. Y cuando buscamos estos ictus criptogénicos, ¿cómo los buscamos? Pues a base de una historia clínica en la que buscamos factores de riesgo que puedan orientarnos hacia un diagnóstico u otro, técnicas de imagen para buscar igualmente pues, posibles causas a nivel vascular y, por supuesto, buscar causas cardioembólicas en el corazón, pues usar el electrocardiograma, una monitorización y la ecocardiografía. Todos estos ictus criptogénicos los llamamos ESUS, en relación pues, con las siglas en inglés de ictus embólico de causa indeterminada, y a partir de ahora en esta charla pues los llamaremos ESUS. ¿Por qué es importante limpiar o buscar la causa de un ESUS? Porque hasta ahora el tratamiento que tenemos de todos los ictus es la antiagregación y, cuando es una causa cardioembólica, la anticoagulación. Pero si hasta 1 de cada 4 no encontramos la causa, es muy probable que algunos de esos ictus pues, correspondan a causas que se beneficiarían de una anticoagulación. Y eso es lo que han ido intentando buscar los distintos ensayos clínicos que se han ido publicando hasta la fecha. En cuanto a la cardiología, pues la cardiología y el ictus lo sabemos. La principal causa es la fibrilación auricular, que todos conocemos, ¿no? Pues es la causa embolígena más importante, pero luego tenemos otras muchas, pues como pueden ser las prótesis valvulares, trombos a nivel intracardíaco o la presencia de un foramen oval permeable. Es decir, tenemos causas cardioembólicas y las causas cardioembólicas las tratamos con anticoagulación. Pero, como hemos dicho, puede haber una serie de ictus criptogénicos de ese 25% que no sabemos qué hacer con ellos, si antiagregar o anticoagular, pero quizá muchos sí que se puedan beneficiar de la anticoagulación. Por tanto, ante un ictus tenemos ictus de causa desconocida porque no los hemos investigado suficiente, porque todavía no hemos terminado de hacer las pruebas, porque puedan haber varias causas posibles, y luego tenemos los verdaderamente criptogénicos. Y para decir que un ictus es verdaderamente criptogénico, lo que es fundamental es que hayamos descartado causas cardioembólicas, fundamentalmente fibrilación auricular. ¿Y por qué es importante el diagnóstico de fibrilación auricular? Porque es la causa embólica más importante y es una causa claramente prevenible. ¿El problema que tenemos? Pues que la FA puede dar síntomas o no darlos, ser completamente silente y que el principal síntoma sea pues, precisamente un ictus, ¿no? La FA puede estar ahí presente todo el tiempo o estar yendo y viniendo y tener un comportamiento paroxístico persistente y puede que no nos dé tiempo a poder documentarla en un electro. Y es que requerimos documentarla en un electro hoy en día para poder diagnosticarla, y sin diagnóstico no podemos, acorde a las guías, iniciar un tratamiento, ¿no?
Para buscar fibrilación auricular lo que hay que hacer es hacer electros, monitorizar a nuestros pacientes. Y los monitorizamos desde que están ingresados. El medio más usado en el paciente ingresado es la telemetría hospitalaria, pero también se puede poner holters de 24, 48, 72 horas. Si el paciente se da de alta se puede ir con un registrador de eventos o con un holter de duración más prolongada, o incluso nos podemos plantear el implantar un holter subcutáneo. Todos estos medios los conocéis de sobra, son medios pues, que pueden ser más o menos invasivos, requerir más o menos la actuación del paciente y que tienen un coste u otro, ¿no? ¿Por qué es importante la monitorización? Pues lo que hemos visto de la monitorización es que cuanto más vemos o cuanto más miramos, más encontramos. Y eso ya tenemos dos grandes estudios que os voy a presentar. El EMBRACE, que el EMBRACE es un estudio que cogió 500 pacientes mayores de 55 años sin historia de FEA que habían tenido un ictus criptogénico y que se les había hecho un estudio pues, exhaustivo con todas las pruebas para que de verdad hablemos de un ictus criptogénico. Y los pacientes se randomizaban hacia un holter de 30 días o hacia un holter de 24 horas, con un criterio de diagnóstico de fibrilación auricular de episodios de más de 30 segundos. Lo que se vio es que cuanto más miramos, lo que todos esperamos, más encontramos. Un 16% de fibrilación auricular en los pacientes con el holter de duración prolongada versus un 3% en los pacientes que solo estaban 24 horas. Por tanto, ver más diagnosticaba más. Incluso ese porcentaje se asumía que podría estar infraestimado porque, claro, para llevar un holter de un mes, pues el paciente requiere cierta colaboración, se excluyeron del estudio los ictus más aparatosos, que eran probablemente los más que tienen un perfil más cardioembólico, y además pues el paciente no todos completaron el seguimiento de 4 meses, muchos se quitaron los holters antes, es decir, probablemente incluso hubiésemos podido detectar más. En el CRISTAL es otro estudio que evaluó de nuevo el ictus criptogénico en pacientes mayores de 40 años sin FA conocida y que se les había hecho también un estudio exhaustivo buscando fibrilación auricular y buscando una causa. Eran criptogénicos y se randomizaban hacia recibir un holter implantable o un holter de 24 horas. Y el criterio de detección, el mismo, fibrilación auricular de más de 30 segundos. Y en este caso, pues igual, cuanto más miramos, más encontramos. A los 6 meses un 9% de fibrilación auricular en el holter implantable versus el 1,4% en el holter convencional. Si prolongamos el periodo de seguimiento, pues un porcentaje todavía mayor. Pero la pregunta que nos tendríamos que plantear es, bueno, fibrilación auricular de más de 30 segundos. ¿Y qué significado tiene tener FA de más de 30 segundos? Hombre, si esa misma pregunta nos la hacemos en un paciente que ha tenido un ictus, pues la respuesta probablemente cambie, ¿no? Porque siempre presuponemos que, claro, estos 30 segundos que hemos encontrado no es lo que tenía antes de empezar a monitorizar y presuponemos que a lo mejor todos esos pacientes pues tenían episodios más prolongados. Sin embargo, también nos podríamos preguntar, ¿es raro tener episodios de más de 30 segundos en pacientes sin ictus y que tengan factores de riesgo cardiovascular? Pues esa respuesta nos la dio el estudio ASER-2. El ASER-2 cogió a pacientes mayores de 65 años y sin historia de FA, que tenían algunos factores de riesgo como un CHA2 mayor de 2 o eran SAOS o un índice de masa corporal aumentado y luego algún criterio morfológico o de insuficiencia cardíaca. Y a estos pacientes sin ninguna historia de FA se les ponía un holter subcutáneo y se les seguía en el tiempo, buscando FAs no de más de 30 segundos, sino mayores de 5 minutos. ¿Y qué porcentaje de pacientes creéis que desarrolló fibrilación auricular después de 16 meses de seguimiento? Pues la sorpresa es esta, que 1 de cada 3 pacientes, hasta un 34% tenían episodios de FA de más de 5 minutos. Si yo bajo el umbral a episodios de más de 30 segundos, ¿cuántos serían? El 50% de los pacientes, es decir, una alta proporción de pacientes van a tener FAs de corta duración y eso no implica tener un ictus, ¿no? Si prolongaban los periodos de detección a más de 30 minutos, de más de 6 horas, pues los episodios eran menores, pero la proporción de pacientes que reunían esas características, ¿no? Por tanto, detectar fibrilación auricular de corta duración después de un ictus no establece causalidad, pero quizá la anticoagulación en estos casos sea el mejor tratamiento. Y eso lo han buscado todos estos estudios que veis ahí abajo. El ARTESIA y el NOA en pacientes portadores de dispositivos de estimulación cardíaca que tienen episodios de FA de entre 5 minutos y entre 24 horas, pues está valorando si la anticoagulación sería beneficiosa en estos pacientes. Y luego los dos estudios que ya están publicados, el NAVIGATE-ESUS y el RESPECT-ESUS, que han valorado alternativas de anticoagulación en estos pacientes de ictus de causa desconocida, ¿no? Y si vamos en concreto a estos estudios que han valorado la anticoagulación en los pacientes con ESUS, podemos ver que la primera sorpresa nos la llevamos con el primero que salió.
y es que el Navigate-ESUS, que pensamos, bueno, pues muchos de estos ictus criptogénicos serán por FA, se beneficiarían de la anticoagulación. Pues nada más lejos de la realidad. Lo que sucedió fue que en este estudio que randomizó rivaroxaban contra aspirina se tuvo que detener prematuramente porque no había ningún beneficio en anticoagular a estos pacientes, y es más, se aumentaba significativamente el riesgo de sangrado. Entonces, la verdad que este estudio fue un jarro de agua fría para esa iniciativa que existía de anticoagular a los pacientes con ESUS, ¿no? Sin embargo, recientemente ha sido publicado el RESPECT-ESUS, que randomizaba dabigatran o aspirina a las dosis de anticoagulación de la fibrilación auricular a estos pacientes con ictus criptogénico. Y si este estudio es cierto que no fue positivo en el sentido que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pues ya vemos algo que es bastante alentador, y es que vemos que las curvas se separan. Es decir, que había cierta tendencia a que el dabigatran, si probablemente el seguimiento hubiese sido más largo, quizá podría haber sido positivo. Y otro mensaje positivo es que en este estudio el dabigatran o anticoagular a los pacientes no aumentaba el riesgo de sangrado frente a aspirina, lo que también pues es algo que nos tranquiliza. Salieron después los subestudios de estos dos estudios y parece que sí, que aunque los resultados no eran lo que esperábamos, sí que había poblaciones de pacientes que se podían beneficiar. En el Navigate-ESUS parece que los que tenían las aurículas más grandes pues se podrían beneficiar de la anticoagulación, y en el RESPECT-ESUS los pacientes más mayores, donde probablemente la prevalencia de fibrilación auricular es mucho más mayor, pues también se podrían beneficiar, ¿no? Y así se han ido diseñando otros estudios que están en marcha. El ATICUS es un estudio que está comparando apixaban contra aspirina en un grupo de pacientes con ictus criptogénico, pero que además reúnen una serie de cualidades, ¿no? Y es que estos pacientes pues tienen una aurícula grande, o tienen episodios de respuestas rápidas auriculares o de taquicardia auricular en los Holter, que tienen un CHA2 altos, es decir, otras características además para intentar acotar esos pacientes que podrían beneficiarse de la anticoagulación, ¿no? Otro más que está en marcha es el estudio de Arcadia, que igual apixaban contra aspirina en pacientes que tengan algún criterio pues a nivel electrocardiográfico, a nivel del ProBNP o a nivel del tamaño de la aurícula grande. Estos estudios están en marcha, nos darán los resultados próximamente y veremos si en estos pacientes, no solamente con un ictus criptogénico, sino que además tienen altas probabilidades de tener fibrilación auricular, la anticoagulación puede ofrecer algún beneficio, ¿no? Para ir concluyendo, lo que todos sabemos, cuanto más miramos, más posibilidades tenemos de encontrar, ¿no? Y en este caso concreto de los ictus criptogénicos, lo que se trata es de encontrar fibrilación auricular. Y si no encontramos fibrilación auricular, encontrar poblaciones con características muy concretas que hagan que la fibrilación auricular sea significativamente la causa más probable de tener un ESUS y que por tanto puedan beneficiarse de la anticoagulación. Recientemente han salido estos dos papers, este de Circulation, en el que se promueve hacer esto, es decir, a quiénes tenemos que vigilar más, en dónde tenemos que focalizar nuestros intentos de documentar fibrilación auricular, ya no con los métodos convencionales, incluso con las nuevas tecnologías, el Apple Watch, el Cardia, pues en aquellos pacientes en los que hayan tenido un ictus criptogénico y en los que encontremos una serie de características que los hagan, la probabilidad de que tengamos de encontrar fibrilación auricular sea mucho mayor. Pues la gente más mayor, la gente con auriculares grandes, con muchos extrasístoles en los Holter, con rachas de respuestas repetitivas auriculares, o con un ProBNP o un BNP alto, ¿no? Y eso mismo ha quedado recogido en el documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología con la Sociedad Española de Neurología, donde recomiendan monitorizaciones más prolongadas en aquellos pacientes que después de un estudio exhaustivo se les ha catalogado de ictus criptogénico, pero que reúnen una serie de características por las cuales la probabilidad de que la técnica sea rentable para diagnosticar fibrilación auricular pues sea mucho mayor. Pacientes más añosos, pacientes con disfunción o con cardiopatías, pacientes con dilatación de las aurículas, con muchos extras, con rachas de taquicardia o con ProBNP alto, como nos respaldaba el artículo de Circulation. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benezet. Una charla muy interesante. Al final, cuando acabemos los tres, haremos preguntas y sigo recordando a la audiencia que hay un chat habilitado en esta misma página para que nos vayan haciendo todas sus preguntas o cuestiones. En estos momentos me toca hablar a mí en la siguiente charla, en esta sesión sobre novedades o nuevas perspectivas en la fibrilación auricular, y sigo un poco con el mismo tema del doctor Benezet, pero esta vez
tratando de la fibrilación auricular subclínica que vamos a detectar en los pacientes portadores de dispositivos eléctricos cardíacos como son los marcapasos y los desfibriladores, intentando contestar a la pregunta de cuándo debemos iniciar anticoagulación oral. Este es un poco el esquema de lo que quiero hablar, pero a diferencia de lo que ha dicho el doctor Benezet, aquí más que buscar fibrilación auricular es que nos la vamos a encontrar al revisar estos dispositivos, y en toda la literatura se van a encontrar que a los episodios de frecuencia auricular rápida les llaman en sus acrónimos en inglés ARE, y ahí tendremos que determinar si realmente se trata de episodios de fibrilación auricular o no. Luego decidir cuándo vamos a iniciar anticoagulación oral según el riesgo de ictus del paciente y la llamada carga de fibrilación auricular, cuánta fibrilación auricular tiene este paciente y con qué lo tratamos. Un poco por repasar lo que acaba de decir mi compañero el doctor Benezet, la fibrilación auricular clínica es aquella fibrilación que nos la encontramos y la diagnosticamos por el electro de superficie. Es una enfermedad epidémica, sobre todo en los ancianos. La friolera de 1 de cada 4 adultos en Europa va a tener una fibrilación auricular, es decir, nos esperan unos 200.000 nuevos diagnósticos al año. La fibrilación auricular clínica, la que diagnosticamos por el electro de superficie, está claro que tiene un mal pronóstico, tanto para fenómenos tromboembólicos como una mayor mortalidad. Y esto además va a estar determinado por el tipo de fibrilación auricular, su duración y la escala de riesgo que solemos utilizar, como todos ustedes saben, el CHA2-VASc de riesgo embólico. Y como ha dicho también el doctor Benezet, un problema de la fibrilación auricular clínica es que en una proporción alta de pacientes, incluso hasta un 40%, puede cursar de forma asintomática, la llamada fibrilación auricular silente, y como él dice, a veces nos encontramos con las consecuencias desastrosas de tener fibrilación auricular, como es padecer un ictus. Pero a diferencia de la fibrilación auricular clínica, la fibrilación auricular subclínica es aquella que diagnosticamos en pacientes que no la han tenido previamente, y los portadores de un sistema de estimulación cardíaca que tienen un electrodo auricular son una población única, porque vamos a ver cuándo empieza la fibrilación auricular, cuántos episodios tiene el paciente, su duración. Pero sin embargo, a pesar de que esto que vemos aquí tiene toda la pinta de ser una fibrilación auricular, no está claro si tiene las mismas implicaciones pronósticas que la fibrilación auricular clínica, y además, al saber exactamente cuál es la duración de la fibrilación auricular, lo que no sabemos es cuál es la carga de fibrilación auricular que nos va a obligar o a inducir a iniciar un tratamiento con anticoagulantes orales. ¿Y cuál es la incidencia de fibrilación auricular en los portadores de dispositivos? Pues estos son, en este cuadro vemos los estudios que se han encargado de estudiar este tema. Hay dos muy famosos con muchos pacientes, el TRENDS y el ASSERT, que además se ocupaba de estudiar fibrilación auricular subclínica en pacientes que no habían tenido fibrilación auricular clínica diagnosticada por el electro de superficie. Y se ha visto que la prevalencia de estos episodios de alta frecuencia de auricular, de fibrilación auricular subclínica, se da tanto como en un 55% de poblaciones no seleccionadas y hasta un 30% de pacientes que no tenían fibrilación auricular previa. Luego es una cuestión de importancia. Y además es que estos dispositivos, que como saben cada vez están más perfeccionados, mejor diseñados, los marcapasos y los desfibriladores, y con algoritmos más complejos, son capaces de detectar la fibrilación auricular de forma fiable. Podemos programar la frecuencia de detección de la fibrilación auricular, durante cuánto tiempo detectarla. Todo esto es programable y modificable a priori y analizable a posteriori, porque lo que tenemos que estar seguros es que lo que le está llamando el dispositivo ARE o fibrilación auricular subclínica se corresponde con fibrilación auricular. Y el informe de las arritmias auriculares que nos va a dar el dispositivo en su revisión pues es muy completo. Nos va a dar la duración total de la fibrilación auricular, cuántos episodios tiene el paciente, el porcentaje de estimulación, la frecuencia ventricular durante los episodios, y además vamos a poder analizarlos para confirmar que realmente se trata de fibrilación auricular, porque la decisión de iniciar un tratamiento anticoagulante no es baladí. Por ejemplo,
Este es un ejemplo de uno de nuestros pacientes. Como ven aquí, el electrograma superior es el electrograma auricular, el inferior es el electrograma ventricular. Este es un episodio que el dispositivo había clasificado como fibrilación auricular, pero como ven se ve claramente el electrograma auricular bien definido, y lo que está diagnosticando como fibrilación auricular realmente son artefactos y ruido, completamente diferente a este otro episodio en el que sí que se ve que lo que muestra el electrograma auricular son episodios de frecuencia muy rápida e irregular que desde luego se parecen mucho a una fibrilación auricular, es decir, que tendremos que analizar y confirmar que esos electrogramas corresponden a fibrilación auricular. Sin embargo, parece fibrilación auricular y sería lógico pensar que tendríamos que tratarla igual que la fibrilación auricular clínica, pero sin embargo la evidencia científica nos ha demostrado que hay ciertas dudas sobre si el riesgo de ictus de la fibrilación auricular subclínica de estos ARES es el mismo que la fibrilación auricular clínica detectada por el electrocardiograma de superficie. Tampoco sabemos qué umbral de fibrilación auricular nos va a inducir a iniciar tratamiento anticoagulante. Somos capaces, como ha dicho el doctor Benezet, de diagnosticar episodios incluso muy cortos, de segundos de duración. Y además tampoco sabemos si la anticoagulación oral protege del ictus igual que la fibrilación auricular clínica. Este es un algoritmo del último consenso, hay unos cuantos en la literatura sobre qué hacer con la fibrilación auricular subclínica de los dispositivos. Es un consenso europeo del 2019 que dice un poco lo que acabo de decir. La fibrilación auricular subclínica tiene más riesgo de ictus que no tenerla. No está claro si el inicio de anticoagulación oral protege igual, hay que revisar los electrogramas y dicen de una forma un poco genérica valorar anticoagulación oral cuando el CHA2-VAS, la escala de riesgo para ictus, es mayor o igual de 2, y que esta fibrilación auricular subclínica per se no requiere de tratamiento antiarrítmico. ¿Y cuál es el riesgo de ictus en la fibrilación auricular subclínica? Pues esto también se ha estudiado en los estudios que estoy poniendo todo el rato en mis diapositivas, que han estudiado la fibrilación auricular subclínica de los últimos 15 o 20 años. La incidencia es de un 0,39 a un 3,2% anual, es decir, es menor que la de la fibrilación auricular clínica ajustada por cualquier nivel de CHA2-VAS, pero lo que está claro es que es mayor que no tener estos ARES o fibrilación auricular subclínica. Es un riesgo intermedio entre no tenerlos y la clínica. Y además, ¿cuál es el umbral o la carga de fibrilación auricular que realmente pone al paciente en un riesgo elevado de ictus? Pues realmente estos estudios mencionados a lo largo de estos años han determinado de forma realmente aleatoria cuál es el tiempo de riesgo para una fibrilación auricular. Está claro que unos segundos no nos valen, pero han variado desde los 5 minutos del MOST o los 6 minutos de la SERT hasta las 5,5 horas del TRENS, llegando hasta las 24 horas. Es decir, no tenemos claro cuál es la carga de fibrilación auricular que pone al paciente en un riesgo de ictus que nos va a animar a iniciar anticoagulación oral. Y es que además, para confundirnos un poco más o hacernos dudar, en estos estudios también hemos podido determinar, ya que vemos cuándo empieza exactamente la fibrilación auricular, su relación temporal con el ictus, y nos hemos llevado la sorpresa de que la inmensa mayoría de los eventos embólicos no aparece fibrilación auricular en los 30 días previos al ictus. Entonces, ¿qué significa la fibrilación auricular subclínica? ¿Es realmente la causa del ictus o es un marcador más de ictus que, por ejemplo, deberíamos incluir en la escala CHA2-VAS? Pues esta es otra de las cuestiones que tenemos sin resolver. Pero es que realmente los que revisamos dispositivos, y yo creo que los tres que estamos aquí lo sabemos, nos vamos a encontrar con esta fibrilación auricular subclínica, y no solamente ya en las consultas presenciales. Y es que nosotros ahora controlamos a los pacientes con dispositivos desde su domicilio con la monitorización remota, y la fibrilación auricular es responsable de la friolera de más del 60% de las alertas. Además, episodios que podemos detectar y que muchas veces cursan de forma asintomática, ya que los pacientes portadores de dispositivos muchas veces tienen respuestas ventriculares muy lentas o inexistentes. Nos adelantamos entre 1 y 5 meses, según cómo sea la monitorización remota y el tipo de dispositivo, a detectar
fibrilación auricular subclínica antes que en el control presencial, y además es que el tanto por ciento de falsos positivos es muy bajo, pero es verdad que yo creo que todos analizamos los electrogramas para confirmar el diagnóstico y vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Pues la verdad es que la literatura le está dedicando bastantes páginas a esta cuestión. Echando un vistazo, por ejemplo, a las guías europeas del 2016, pues tiene un apartado dedicado a ellas, incluso hay un consenso europeo dedicado únicamente a la fibrilación auricular subclínica detectada por los dispositivos eléctricos implantables. Tenemos también las guías canadienses de fibrilación auricular del 2018, el update de las guías americanas del 2014 que ha salido en el 2019 y el consenso que ya he mencionado, un poco el resumen sobre la fibrilación auricular subclínica de 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué hacemos? Pues la verdad es que también obtenemos resultados contradictorios respecto a tiempo en todas estas guías, porque, por ejemplo, en las guías europeas de fibrilación auricular del 2016 dicen que cuando detectamos fibrilación auricular subclínica en paciente sin fibrilación auricular detectada por electrosuperficie, ya con 5 a 6 minutos de estos episodios, tenemos que hacer una escala de riesgo CHA2-VASc, intentar confirmar si podemos por un electro de superficie que hay presencia de fibrilación auricular en este paciente o por lo menos revisar los electrogramas intracavitarios y si nos parece que el paciente está en un riesgo similar al de la fibrilación auricular clínica, iniciar anticoagulación oral. Sin embargo, consensos posteriores como este europeo son un poquito más conservadores y en los pacientes que tienen solamente fibrilación auricular subclínica mencionan iniciar anticoagulación cuando los episodios son más de 24 horas, esto ya parece suficiente, ¿no?, como para iniciar tratamiento anticoagulante, y el CHA2-VASc es mayor de 2 en los hombres o mayor de 3 en las mujeres. Si seguimos revisando las guías, pues volvemos a obtener resultados un poco discordantes. Este consenso que he mencionado antes, dedicado solamente a la fibrilación auricular subclínica de los dispositivos, pues sí que descarta, como es lógico, iniciar tratamiento anticoagulante cuando el CHA2-VASc es bajo, 0 en hombres o 1 en mujeres, y que el tratamiento debe ser, lógicamente, tratamiento anticoagulante con antivitamina K, con un buen control de anticoagulación o con los nuevos anticoagulantes orales, pero aquí el tiempo lo ponen en 5,5 horas, basado en algunos de los estudios que hemos visto y con un CHA2-VASc mayor o igual de 2, como una recomendación clara, y dejando pues un poco menos de tiempo cuando el riesgo del paciente por ictus previo, etcétera, así lo indica. Pero sí que hacen mención que en algunos estudios ya se habla de que con 5 minutos de fibrilación auricular subclínica ya hay más riesgo de ictus, pero yo creo que esto todos lo hacemos cuando ves un único episodio de 5 minutos, lo que haces es vigilar a ese paciente estrechamente para ver un poco la carga de fibrilación auricular y con eso decidir si vas a iniciar anticoagulación oral o no. Y además pues también mencionan, como es lógico, tener en cuenta la escala de riesgo hemorrágico del paciente, generalmente usando el Hasbled, que como saben no va a contraindicar el inicio de anticoagulación oral, pero nos va a hacer un Hasbled alto, tener más vigilado al paciente al que le iniciamos anticoagulación oral. Las guías canadienses del 2018 saben que son siempre muy prácticas, pues se fijan fundamentalmente en la edad. Generalmente los portadores de dispositivos son pacientes mayores y ellos vuelven a las 24 horas, dicen que la fibrilación auricular subclínica de más de 24 horas en pacientes mayores de 65 años nos debe decidir a iniciar anticoagulación oral, pero dejan la ventana abierta también a que pacientes de más alto riesgo con menor duración de fibrilación auricular, evidentemente como los que han tenido una embolia previa, pues también valorar el inicio de anticoagulación oral. ¿Y qué hacemos? Porque me ha gustado mucho esta imagen de un artículo de revisión en el que realmente sí que parecen lo mismo la fibrilación auricular subclínica que la clínica. Es dos formas de registro diferente, pero no me digan que no se parece mucho la fibrilación auricular del electro de superficie que la que registramos en los dispositivos eléctricos implantables. Y es cierto que las dos tienen un mal pronóstico respecto a fallo cardíaco y eventos cardiovasculares mayores, pero el riesgo de ictus es mayor
en la fibrilación auricular clínica, por lo menos con los estudios de los que disponemos ahora, que la fibrilación auricular subclínica. Y como ha dicho mi compañero el doctor Benezet, estamos esperando como agua de mayo 2 grandes estudios, el Artesia y el NOA, con muchos pacientes que van a estudiar ese claroscuro, esa zona de duración de carga de fibrilación auricular subclínica entre los 6 minutos y las 24 horas para intentar determinar si necesitamos iniciar tratamiento anticoagulante en estos pacientes, comparando en el Artesia aspirina frente a Apixaban y en el NOA aspirina frente a Edoxaban, frente a 2 de los nuevos anticoagulantes orales. En el Artesia el objetivo primario es ictus y embolismo sistémico, y hay un objetivo de seguridad que es el sangrado mayor, y en el NOA el objetivo primario es parecido, pero es un combinado de ictus, embolismo sistémico y mortalidad. Y para acabar ya, mientras tanto, mientras tenemos mayores evidencias, mientras estos grandes estudios nos dan sus resultados, que yo creo que nos esperan por lo menos hasta el 2021, pues yo creo que tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho en medicina, que es aplicar el sentido común e individualizar a nuestros pacientes y uno por uno pensar qué carga de fibrilación auricular tiene, cuántos episodios, cuánto duran, revisar bien los electrogramas intracavitarios para que nos parezca de verdad una fibrilación auricular, hacer una escala de riesgo embólico y una escala de riesgo hemorrágico y explicarle al paciente cómo está el tema en este sentido y cuáles son los beneficios y los riesgos a los que se expone. Muchas gracias. Bueno, pues después de mi ponencia, y aquí así sin aplauso, como es este congreso en el que estamos nosotros solos con ustedes al otro lado de la pantalla, pues vamos a acabar con la doctora Alonso, que nos va a hablar de la fibrilación auricular en pacientes asintomáticos y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Interesante tema en el que nos va a contestar si vale la pena someter a estos pacientes a una ablación. Muy bien, ¿me pasas el...? Sí, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Marifé, Juan, también. Es un placer estar con todos ustedes y con mis compañeros aquí en el plató, que nos han improvisado, para hablar de fibrilación auricular. Han hablado de diagnóstico y a mí en este caso me toca hablar un poco del tratamiento en pacientes curiosos, en pacientes asintomáticos y con insuficiencia cardíaca. Tengo que decirles que es un poco un cambio de manera de pensar, por lo menos yo supongo que estaréis de acuerdo, en lo que hemos venido haciendo hasta ahora, porque si a nosotros nos decían a qué paciente tú harías una ablación de fibrilación auricular, pues pensábamos en el paciente ideal, que sería un paciente con fibrilación auricular paroxística, un paciente sintomático y por supuesto sin cardiopatía estructural. Por lo cual ahora yo tengo que cambiar un poco mi modo de actuar, digamos, hasta ahora, para ver qué hacemos con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y qué hacemos con los pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que yo creo que merece la pena en estos pacientes indicar la ablación, no en todos obviamente, pero en pacientes seleccionados, es porque ha cambiado mucho el panorama de lo que es hoy en día la ablación de la fibrilación auricular. Desde que empezamos a hacer ablaciones de fibrilación auricular hasta el momento actual, el procedimiento, que es un procedimiento de los más complejos que hacemos en electrofisiología, se ha estandarizado de tal manera que ahora es el procedimiento que más hacemos en todos los laboratorios de electrofisiología de España. Este es el último registro de ablación correspondiente al año 2018, En el 2017 ya, la ablación de FA era el primer sustrato que tratábamos en los laboratorios españoles y ahora en el 2018 vuelve a ser sobradamente el sustrato que más tratamos en los laboratorios. Y esto con un éxito agudo del 94%, es decir, todos sabemos qué tenemos que hacer en estos pacientes, que es aislar las venas pulmonares, y con una tasa de complicaciones relativamente baja, de un 3,4%, que es lo reportado en el registro. Evidentemente, las complicaciones sería deseable que fueran menores, obviamente, pero esto también es una cuestión que va a venir disminuyendo, espero, a medida que cada vez hagamos más y más volumen de pacientes, porque la experiencia en las complicaciones es muy importante, la experiencia del operador. Yo creo que nadie se cuestiona hoy día que la ablación de la fibrilación auricular es muy superior a los fármacos antiarrítmicos para tratar pacientes sintomáticos.
disminuye los síntomas, mejora la calidad de vida, pero lo que nos gustaría también es que la ablación mejorara el pronóstico de nuestros pacientes y fuera también superior en cuanto a disminuir mortalidad o a disminuir ictus, que es el tema que estamos hablando, que han hablado mis compañeros previamente. Esto sería ideal. Sin embargo, aquí otro pequeño jarro de agua fría. El estudio Cabana, que se diseñó precisamente para esto, ha sido negativo en este sentido. Es decir, aquí sale que la ablación con catéter no es superior a los fármacos antiarrítmicos en cuestión de disminuir mortalidad, ictus, hemorragia, etcétera, etcétera. Los endpoints duros, ¿no? Pero la vida tiene ciertas paradojas y resulta que en estos pacientes que nosotros no nos planteábamos a priori como ideales para hacer una ablación de fibrilación auricular, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues se hace un estudio randomizado que muestra que efectivamente la ablación disminuye mortalidad y disminuye hospitalizaciones. Claro, esto crea un poco de, después del jarro de agua fría viene un poco de incertidumbre, ¿no? Yo creo que ya en algunos congresos nuestros, algunos compañeros comentábamos, y ahora nos van a pedir ablación de fibrilación auricular a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pues no, yo creo que hay que seleccionar los pacientes y de hecho esperamos ahora actualizaciones de las guías de práctica clínica, pero la actualización que ha sacado ya la Sociedad Americana de las guías de fibrilación auricular, fíjense que la ablación de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca la dejan todavía en una recomendación 2B. Dicen que puede ser razonable en pacientes seleccionados y por lo tanto, nada, me apunto totalmente a la frase que ha dicho antes Marifé, que aquí cuando las guías no nos ayudan, digamos, tenemos que tirar del sentido común, ¿no? Y el sentido común a veces es poco común, por lo tanto es una ocasión importantísima para ponerlo, digamos, a prueba, ¿no? Y entonces, la insuficiencia cardíaca, vamos a revisar qué estudios han incluido pacientes para ablación de fibrilación auricular en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca, con disfunción ventricular. Y fíjense, vamos a ver qué cardiopatía han incluido estos pacientes. Si atendemos a que la cardiopatía isquémica es la más prevalente, pues yo les he puesto aquí la tasa o la proporción de pacientes con cardiopatía isquémica que están incluidos en estos pacientes. Fíjense que hay estudios que tienen un 33%, 26%, o sea, menos del 50% en algunos casos de pacientes isquémicos. Y me gustaría llamar la atención sobre el estudio Camera, en el que, fíjense, no incluyen ningún paciente con cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué tipo de cardiopatía incluyen en este estudio? Y me gustaría mostrarles que justamente en el estudio Camera es en el que se observa un mayor beneficio de la ablación con catéter, de tal forma que los pacientes mejoran la fracción de eyección un 20% aproximadamente. Y fíjense, casi el 60% de los que tenían antes una fracción de eyección severamente reducida, después de la ablación tienen una fracción de eyección prácticamente normal. Y un dato que es muy importante de este estudio es que a todos los pacientes les hacían resonancia y ¿qué encuentran? Bueno, pues que cuando hay retención de gadolinio en la resonancia, esto se correlaciona perfectamente con que no se normalice la fracción de eyección, o al revés, mejor en sentido inverso, es decir, la ausencia de captación de gadolinio predice la normalización de la función ventricular. Por lo tanto, dos datos que son muy importantes, yo creo, para empezar. Por un lado en este estudio se han incluido pacientes con disfunción ventricular que probablemente la fibrilación auricular tenía mucho que ver en esta disfunción ventricular, es decir, deberíamos seleccionar pacientes en los que claramente la fibrilación auricular produzca este deterioro o la disminución de la fracción de eyección y además meten pacientes que no tienen una cardiopatía estructural. Y entonces esto es lo que se ve también en un estudio que se publicó en el año 2016, que también hacen ablación de fibrilación auricular y ven la evolución de los pacientes con disfunción ventricular. Fíjense, hay un mejor control de la fibrilación auricular si el paciente tiene una miocardiopatía dilatada idiopática que si tiene una cardiopatía estructural establecida, como puede ser isquémica, hipertrófica o valvular. Por lo tanto, un dato más que apoya que la fibrilación auricular tiene un peso importante específico en estos pacientes a la hora de deteriorar su función ventricular. Y si hablamos de función ventricular, yo les había dicho al principio, el paciente ideal es el paciente paroxístico. Pues fíjense, en estos estudios de pacientes con disfunción ventricular,
precisamente los pacientes no son paroxísticos, son más bien persistentes, casi en todos los estudios. Pero ¿cómo de persistentes? Porque no es lo mismo una fibrilación auricular de 8 meses de evolución que de 4 años, obviamente, ¿no? Y fíjense que estos estudios en los que se ha visto realmente el efecto beneficioso de la ablación, que serían los 3 de la gráfica de abajo, el ATTACK, el CAMERA o el CASTLE-IF, pues son estudios en los que se incluyen pacientes con fibrilación auricular persistente, pero no de muy larga duración. Por lo tanto, 2 datos importantes. Pacientes que no tengan una cardiopatía estructural muy severa para seleccionarles para ablación y pacientes que no tengan una fibrilación auricular muy persistente, de muy larga evolución, porque entonces ya el resultado pues, no será tan beneficioso. Y en cuanto a los pacientes asintomáticos, estos pacientes, los asintomáticos, son pacientes que yo supongo que estaréis de acuerdo en que vemos a menudo en la consulta. Muchas veces viene el paciente que le han hecho la revisión de la empresa, el trabajo, y que le han visto en un electro pues una fibrilación auricular. Y tú le dices, si usted no se ha notado nada, y te dice, no. Bueno, los pacientes asintomáticos hasta ahora han estado poco estudiados, o sea, se ha prestado bastante poca atención, porque en cualquier estudio que cojas no hay ni una línea sobre los pacientes asintomáticos, y a ver los haylos, desde luego. Voy a mostrarles un registro que se hizo a nivel europeo, que se publicó ya en el año 2015 y que es un poco para ponernos en el contexto, ¿no?, de cuántos pacientes hay asintomáticos. Bueno, pues se cree que los pacientes asintomáticos son entre un 10 y un 40%. En este estudio, 40% de pacientes con fibrilación auricular asintomática. Fíjense que los pacientes con fibrilación auricular asintomáticos tienen 3 veces más posibilidades de que vengan en fibrilación auricular permanente que los pacientes que tienen síntomas. Y en general son pacientes que suelen ser de más edad, que tienen comorbilidades, pero que tienen un riesgo embólico y un riesgo hemorrágico que son igual al de los pacientes sintomáticos. Y atención, en este registro la mortalidad de los pacientes asintomáticos se multiplicaba por 2, era el doble de la de los pacientes sintomáticos. Y entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre estos pacientes? Pues aquí les he señalado en el texto de las guías de práctica clínica que la ablación con catéter es para pacientes sintomáticos porque el objetivo es mejorar los síntomas, con lo cual en los pacientes asintomáticos estamos con que el objetivo este no lo vamos a cumplir, a un asintomático no le vamos a disminuir los síntomas, ¿no? Y además no es que nos digan que lo hagamos solo a los sintomáticos, sino es que nos dice que no hagamos estrategia de control de ritmo en los pacientes con fibrilación auricular asintomática, no hacerlo. Entonces, vamos a usar aquí también el sentido común y un poco de la experiencia propia que tenemos cuando vemos estos pacientes, ¿no? Yo creo que abordar al paciente que te viene con el electro de la revisión de empresa totalmente asintomático o aparentemente totalmente asintomático, hay que plantearse 3 cuestiones que yo he resumido aquí. La primera es preguntarse si realmente el paciente asintomático es del todo asintomático, porque a veces los pacientes tienen síntomas que no es el típico síntoma de "ay, tengo palpitaciones, el corazón se me pone muy rápido", ¿no? La otra cosa es que no debemos asumir que el paciente asintomático va a estar siempre asintomático, porque sabemos la relación que existe entre la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y la otra cosa es que si no asumimos esto, podríamos pensar, ¿tiene algún sentido esperar a que si yo no puedo hacerle nada, porque según las guías no debería, a un paciente asintomático puedo esperar a que tenga síntomas? Entonces, ¿tiene algún sentido esperar a que tenga síntomas? Pues bien, los pacientes asintomáticos no siempre son realmente asintomáticos. Y esto es un pequeño estudio que está publicado como una carta al editor, pero que me parece súper esclarecedor y es algo que yo al menos utilizo en la consulta. Es decir, cuando viene un paciente asintomático que no sabes claramente si es del todo asintomático, yo le propongo una cardioversión eléctrica. ¿Por qué? Después de la cardioversión eléctrica, estos pacientes que parecen asintomáticos no lo son porque mejoran los síntomas respiratorios, mejoran la fatiga. Hay pacientes que se limitan la actividad física precisamente porque tienen un síntoma que digamos es más inespecífico que las palpitaciones o la sensación de taquicardia. Por lo tanto, un buen planteamiento es plantear una cardioversión y si el paciente mejora es que ya no es asintomático, sino que es un paciente sintomático. Esto también lo hemos visto después de la ablación. En algunos estudios publicados de ablación en pacientes asintomáticos queda claro que hay aspectos
físicos, mentales, de calidad de vida que mejoran después de la ablación, por lo tanto los pacientes no eran tan asintomáticos, y otros parámetros físicos como el consumo de oxígeno, los METs, los pacientes mejoran en aspectos de la esfera física también, ¿no? Por otra parte, lo que decíamos, el paciente asintomático no debemos pensar que va a estar siempre asintomático. Hay más de un tercio de los pacientes con fibrilación auricular que van a hacer ingresos por insuficiencia cardíaca a lo largo. Por lo tanto, este paciente que ahora es asintomático puede ser que después no lo sea. Y si yo dejo a mi paciente, por ejemplo, 55 años con fibrilación auricular asintomática, que tiene un corazón estructuralmente normal a priori, en la eco, en la resonancia si quieren, etcétera, le voy a dejar expuesto a un riesgo que es riesgo de mortalidad, riesgo de embolismo, que ya se ha hablado aquí, riesgo de hospitalizaciones en un futuro, incluso se habla del riesgo de la fibrilación auricular, la relación con la demencia, pero esto necesitaremos años para saber que esto sea así, ¿no? El Cabana no ha salido, obviamente, pero hay datos de registros serios, el registro sueco les pongo aquí, que muestran que la ablación con catéter disminuye mortalidad y disminuye tasa de ingresos en los pacientes. Por lo tanto, estamos negando a este paciente, digamos, un tratamiento que puede retardar, retrasar o evitar todos estos factores de riesgo. También un artículo muy reciente que muestra una disminución de las hospitalizaciones. Ya les he mostrado el estudio Cámara y el CASTEL-IF, ¿no?, que mejora la función ventricular en el caso de los pacientes que, como consecuencia de la fibrilación auricular, deterioran la función sistólica del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad, es una ventana de oportunidad. Y finalmente, ¿tiene algún sentido esperar a que el paciente que yo creo que es o que parece que es asintomático tenga síntomas? No tiene mucho sentido porque fíjense que la fibrilación auricular produce más fibrilación auricular. Y si cogemos al paciente joven sin cardiopatía, en el que predomina el trigger probablemente, que es lo que nosotros podemos tratar, la ablación de las venas pulmonares, si lo dejamos estar, creará un remodelado eléctrico que luego es muy difícil intentar mantener el ritmo sinusal en estos pacientes. Esto también lo vemos nosotros con la ablación con catéter. Fíjense, les muestro aquí una foto, la de la izquierda. La foto de la izquierda, que es todo rosita, perfecto, es una paciente de la semana pasada, que yo hice una ablación de fibrilación auricular, una paciente asintomática a priori, luego no lo era tanto, porque después de la cardioversión mejoró, con una fibrilación auricular persistente, aurícula sana, eléctricamente sana, y el corazón estructuralmente normal. Es lo que pasa a la gente que dejamos con fibrilación auricular, es que la aurícula remodela eléctricamente y luego la calidad del tejido es una aurícula roja, que quiere decir que el voltaje de la señal eléctrica pues es de muy baja calidad y por lo tanto va a costar mucho más tiempo mantener el ritmo sinusal en estos pacientes. Por lo tanto, si lo tenemos que hacer, no esperar a los síntomas, sino intentar hacer el procedimiento antes de que ocurra este remodelado eléctrico, que luego va a ser un remodelado adverso para nuestro objetivo de mantener el ritmo sinusal. Así que yo diría que sí que merece la pena la ablación en estos pacientes, primero porque el procedimiento tiene una alta tasa de éxito y tiene bajas complicaciones hoy día. En pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca sabemos que disminuye la mortalidad y podemos disminuir hospitalizaciones. Y en determinados pacientes asintomáticos, y pongo entre comillas porque hemos de estar seguros que son asintomáticos, les evitaríamos dejarles a riesgo permanente, ¿no?, de por vida, de tener ictus, de insuficiencia cardíaca, la mortalidad, la demencia, etcétera, etcétera. Y muy importante, yo creo, incidir en que es muy importante intervenir antes de que ocurra el remodelado eléctrico y que sea demasiado tarde luego ya para mantener el ritmo sinusal. Voy a acabar simplemente con una frase que me gusta mucho de Paul Dudley White, este es el del síndrome de Wolff, Parkinson y White, que dice que la fibrilación auricular puede complicar cardiopatías severas, puede provocar siempre problemas, insuficiencia cardíaca o incluso muerte, a menos que una terapia exitosa, y hoy por hoy sabemos que la ablación con catéter es más exitosa que los fármacos antiarrítmicos, sea instaurada rápidamente. Y aquí por eso he subrayado successful y quickly, rápidamente. Espero haberles convencido con esto y que, bueno, pues ahora sus pacientes con insuficiencia cardíaca y los asintomáticos, pues los valoren con la ayuda de lo que yo les he contado. Gracias. Muchas gracias, doctor Alonso. Bueno, por lo menos a mí me has convencido. ¿Sí? Sí.
Tenemos un rato para las preguntas. Mientras nos van llegando preguntas de la audiencia, lo primero que quiero es felicitaros por vuestras dos excelentes charlas. A mí me han encantado y la verdad que yo creo que a la audiencia también, porque nos están llegando felicitaciones desde América. Buenos días a ellos. Y mientras tanto, a mí me gustaría preguntarle a Juan. Yo creo que todos tenemos en nuestros hospitales protocolos junto con los neurólogos respecto al ictus criptogenético, ¿no? Y a mí siempre me queda la duda de, bueno, unas son los recursos que podemos gastar y cómo escalonamos el tema de los registradores, ¿no? Porque, claro, un holter subcutáneo es caro, con el otro igual no llegamos. Sí, este es un tema que salió sobre todo muy de moda cuando salieron publicados el Embrace y el Crystal AF, que parecía que a todos los ictus criptogénicos teníamos casi que ponerles un holter subcutáneo para pillar fibrilación auricular, cuando no en todos es fibrilación auricular probablemente la causa, ¿no? Y efectivamente es una terapia que, si bien hoy por hoy es mínimamente invasiva, pues es una terapia cara, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que la rentabilidad de estos aparatos no es del 100%, es decir, al final no va a condicionar el tratamiento en todos los casos y probablemente la rentabilidad para darlo generalizado a todos los pacientes pues es muy cuestionable. Entonces, hoy en día lo que hace es acotar, como hemos dicho en la presentación, y las recomendaciones que nos están dando tanto la Sociedad Española de Cardiología como de Neurología, basada pues en lo que se ha ido publicando y los artículos de revisión del tema, es acotar en aquellos pacientes con mayor probabilidad de ser fibrilación auricular, de realmente ser fibrilación auricular. Hay muchas veces que incluso los neurólogos anticoagulaban pacientes aunque en el holter no viésemos fibrilación auricular porque tenían muchísimas rachas de respuestas repetitivas auriculares. Pues sí, quizás esto es lo que nos hace falta, es terminar de encontrar una evidencia sólida en la que veamos, pues con los estudios que van a salir en marcha con Apixaban, pues veamos si en esos grupos de pacientes más concretos la anticoagulación se beneficia, ¿no? Yo creo que es eso, acotar en base a estas recomendaciones, cardiopatía, marcadores de tipo ProBNP alto, aurículas grandes, pues ver si esos pacientes son en los que a lo mejor tenemos que focalizar nuestros recursos porque creemos que es más rentable, ¿no? Claro. Yo tengo una pregunta, ¿me permite? Sí, claro. Una pregunta al hilo de esto que cuentas, ¿no? Porque claro, a veces es muy difícil diagnosticar la fibrilación auricular y ahora estamos en una época donde casi todo el mundo tiene un reloj, un smartwatch de estos, ¿no? Y esto cambia, la verdad es que cuando vienen los pacientes a veces en la consulta te traen estado en fibrilación auricular con Apple Watch, ¿no? Todo. 2 horas esta noche, 5 horas esta noche, o sea, ¿hasta qué punto? No sé si tú recomiendas a tus pacientes que se compren un reloj inteligente de estos o hasta qué punto tú crees que esto puede cambiar cómo diagnostiquemos después la fibrilación auricular, ¿no? Sin duda, yo estoy convencido que sin duda van a cambiar y estas tecnologías están para quedarse, no para aparecer y desaparecer, sino al revés, van a ir mejorando. El tema de estas tecnologías, ya con el Apple Watch Study, pues el Heart Study, pues se ha visto que están validados, que es una herramienta validada y que le saca un electrocardiograma, una tira de ritmo perfectamente analizable y que es fibrilación auricular, ¿no? El tema que tenemos es qué hacer, sobre todo en función de la duración, porque sabemos que hay gente que tiene rachitas muy recortadas, incluso en holter. Muchas veces ves holter que tiene una racha de fibrilación auricular que puede durar 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Lo describes, pero condicionas a una anticoagulación crónica a ese paciente. Eso es lo que no sabemos, la fibrilación auricular de corta duración y lo que se está llamando ahora micro-FA, estos episodios tan cortitos de fibrilación auricular. Probablemente vamos a tener algo de luz cuando salgan publicados No hay artesia, que son pacientes fuera del ictus, pacientes con fibrilación auricular recortada de menos de 24 horas, donde vamos a saber de verdad si ahí la herramienta que tenemos para tratar, que es la anticoagulación, es beneficiosa, porque indicar anticoagulación, yo siempre digo, no es gratis. También estás dando una carga de riesgo hemorrágico, entonces hay que saber si de verdad esos pacientes se benefician cuando los episodios son tan cortitos. Yo a un paciente que detecta fibrilación auricular en un Apple Watch, pues hay que individualizar, que es lo que hacemos ahora mismo, como has dicho tú en tu presentación, CHA2DS score, riesgo hemorrágico, e intentar ver qué duración tiene esos episodios, la sintomatología que pueda tener el paciente. Normalmente, como la monitorización del Apple Watch es activa, es decir, tú tienes que estar notando algo. Ese es el problema, ¿no? Es decir, la asintomática. Claro, el Apple Watch está dirigido a personas que pueden notar algún tipo de sintomatología, ¿no?
porque programar tomas periódicas, pues bueno, sí puedes pillar alguna cosa, pero yo creo que va más enfocado a ver fibrilaciones auriculares sintomáticas. Y si el paciente previamente había tenido crisis de horas, o incluso más prolongadas, pues a lo mejor probablemente sí que actuaríamos como una fibrilación auricular normal, pero hoy por hoy no tengo una recomendación oficial al respecto. Y por seguir un poco el orden de las presentaciones, y tú que estás en el estudio Artesia, Juan, ¿qué hacéis vosotros con la fibrilación auricular de los dispositivos implantables? ¿Cuál es vuestra estrategia? Porque yo lo pregunté una vez y la verdad que era muy variable, por lo menos en España. Pues yo de entrada le pregunto al paciente, ¿usted toma Sintrón o toma anticoagulación? Sí, entonces, si ya lo toma, digo, mejor, ya no me lo tengo que plantear yo. Yeah. Pero si no, es difícil, ¿no? Es difícil. Hombre, si tiene más de 24 horas de fibrilación auricular, yo sí que lo Sí, actualmente, como has reflejado tú en tu presentación perfectamente, actualmente las recomendaciones es si duran más de 24 horas o el paciente tiene un ictus, nivel de evidencia C, este comité de expertos panel de expertos es una recomendación sin evidencias, pero es una recomendación del panel de expertos, pues recomiendan la anticoagulación por estos documentos consenso, pero sin que hoy exista ninguna evidencia de ese beneficio, ¿no? Entonces, en esos casos, más de 24 horas, pues yo creo que la mayoría no tenemos dudas y probablemente anticoagularíamos, aunque no exista esa evidencia. Menos de 24 horas es donde tenemos el problema. Nosotros, como metemos en Artesia, pues al paciente se le invita a participar en el estudio. Y si no, es individualizar, es decir, es poner en la balanza, muchas vas alto, claro, pues a lo mejor ahí ya no lo pensamos más, ¿no? Tiramos más en la anticoagulación que a lo mejor muchas más. Que muchas veces sorprendes al paciente y a su médico de atención primaria que de repente a través de una maquinita que es la monitorización remota vas y inicias una anticoagulación oral, ¿no? Que a veces es difícil convencer a la gente, y al hilo de convencer a la gente, a mí me ha encantado lo de la fibrilación auricular asintomática y la ablación, porque es verdad que la fibrilación auricular tiene un impacto negativo en morbimortalidad, tenga unos síntomas, ¿no? Entonces, ¿cómo a un paciente que te viene tantas veces a la consulta, que su médico de empresa le ha diagnosticado una fibrilación auricular, como a un chico de 42 años le dejas en fibrilación auricular de por vida, por mucho que te jure que no tienes síntomas, ¿no? Sí, este es un punto importantísimo, y además que también, si no tiene síntomas, es difícil convencerle o convencerle. Hay que ser honesto, yo creo, y hablarlo mucho con el paciente, ¿no? Es decirle, usted ahora está bien, pero a lo mejor pues tiene un riesgo, etcétera, etcétera. Es un problema, yo creo que es de muy hablarlo con el paciente, porque claro, tú imaginas también que a un paciente que teóricamente es asintomático, no del todo, ¿no? Porque se lo nota poco, que hace vida más o menos normal, te metes en un procedimiento y tienes la desgracia de tener una complicación. ¿Qué es lo que nos están preguntando de la audiencia? Nos interesaría saber cuáles son las complicaciones más frecuentes posterior a la ablación de fibrilación auricular según su experiencia. Y yo diría más, y la tasa de éxito no a corto, porque todos conseguimos siempre aislar las venas pulmonares, sino a medio y largo plazo, ¿no? Claro, aquí es muy importante la selección del paciente, eso está claro, ¿no? Es decir, es importante saber que el paciente no tiene cardiopatía, que el eco es normal, que la aurícula no está muy dilatada o está ligeramente dilatada, es un hipertenso con poca cardiopatía. Muy importante, porque si es un paciente ya que tiene más cardiopatía, pues evidentemente el riesgo siempre es más alto y el beneficio que le vas a dar es poco, ¿no? Pero bueno, complicaciones, pues puede haber desde complicaciones muy importantes, que es el taponamiento cardíaco, una perforación, que tenga que ir a quirófano o peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto, hay un artículo que no he puesto por cuestiones de tiempo, porque dice, en lo de las complicaciones de la fibrilación auricular, la experiencia es un grado. Como en todo. Y ahora estaba mirando en el registro español que hay bastantes centros que hacen más de 40 y 50 procedimientos al año. Eso ya da un cierto volumen y esto va a minimizar, yo creo, las complicaciones, ¿no? Sí, yo estoy totalmente en contra de, y bueno, todos los que trabajamos o vemos pacientes con fibrilación auricular, eso de que el criterio del síntoma sea definitivo para condenar o evitar una estrategia de control de ritmo, no siempre es la ablación, por supuesto, en el primer abordaje. No, claro. La cardioversión, como tú has dicho, es una herramienta perfectamente válida para desenmascarar pacientes que han adaptado su grado funcional o su actividad física a una condición con la que llevan, no se sabe desde cuándo, ¿no? Entonces yo creo que un intento de control de ritmo, a cualquiera de nosotros nos apetece con un paciente como con un corazón sano, sin cardiopatía y joven, porque no es lo mismo tener FA una vez de vez en cuando que tenerla todos los días de tu vida por el resto de tu vida. Sí. Yo creo que
Perdona, Conchi. No. Y yo diría más, y que no se te escape una taquimiocardiopatía. Exacto. Tantas veces gente condenada a una dilatada y realmente es consecuencia de la fibrilación auricular, y eliminas la fibrilación auricular con control de ritmo, el que sea, y la fracción de eyección se recupera. Claro, ese sería el paciente ideal, ¿no? Que si hace una taquimiocardiopatía ya te lo pone más fácil, porque aunque usted no tenga síntomas, su fracción de eyección está deteriorada, ¿no? Entonces ya tienes más argumentos, pero claro, aquel que está asintomático o muy poco sintomático, que te dice que no nota nada y tú le vas a proponer un procedimiento invasivo que es complejo, pues bueno, hay que hablarlo mucho con el paciente. Yo mi estrategia es hablarlo mucho con el paciente, comentarle todas las posibilidades. Estás contestando un poco, perdona Conchi, a una pregunta que nos hacen, que es que después del CAS de la F, ¿cómo seleccionan pacientes con fallo cardíaco para la ablación? Bueno, pues es lo que yo decía, ¿no? Y lo que he mostrado en las diapositivas. Yo creo que un paciente valvular mitral o un paciente con una miocardiopatía hipertrófica muy severa, por mucha fibrilación auricular que tú le quites, yo creo que vas a aportarle poco beneficio. Hay que seleccionar al paciente que tiene poca cardiopatía, de momento, ¿no? Puede que tenga imaginemos un isquémico con un infarto pequeño que tiene poco deterioro de la función ventricular, que entra en FA y tú ves que deteriora la función ventricular más aún. Pues ese paciente, si tiene una aurícula acorde, o sea, claro, si tiene una aurícula de 60, pues ya te lo planteas menos, pero si tiene una aurícula pequeña... Una disfunción ventricular con poca dilatación, exacto, ¿no? Poco dilatado el ventrículo, pues es un paciente que se puede beneficiar. Yo creo que hay que empezar por aquí. Yo creo que esta es un poco para todos. Esta siguiente pregunta, quisiera saber si están considerando al bloqueo interauricular avanzado para anticoagular a sus pacientes. Otro tema también muy en boga, ¿no? Juan. En relación con el ictus criptogénico, uno de los estudios que está en marcha mide ese parámetro de retardo de la conducción intraatrial como uno de los marcadores para seleccionar pacientes, pero no de per se para anticoagular. Claro. Hoy por hoy no es ningún criterio, pero es uno de los datos que se están estudiando en uno de los estudios con apixaban. Buscar precursores de la fibrilación auricular. La verdad es que yo, en cuanto al trastorno de conducción interauricular, siempre pues me formé con el doctor Vallés de Luna en mis inicios en cardiología, y siempre sé perfectamente que después de ver este trastorno tú miras a ver si el paciente que tiene fibrilación auricular tiene un trastorno de conducción interauricular. Es como al revés, ¿no? Pero solo por el trastorno de conducción interauricular, si no has visto FA anticoagular, hoy por hoy no lo estamos haciendo. Bueno, nos llega también otra pregunta. ¿Qué hacemos con los pacientes con fibrilación auricular asintomática de más de 24 horas detectada en una revisión de marcapasos, que tiene CHA2DS de 0, pero valvulopatía aórtica no severa? ¿Lo anticoaguláis? Pues eso, según si fuese una fibrilación auricular documentada en un electro, un CHA2DS de 0, es lo mismo, ¿no? Sería una indicación de no anticoagular de momento, ¿no? Ya irá cumpliendo años el paciente y llegará su momento, pero bueno, si no hay otro factor de riesgo... En una revisión de marcapasos CHA2DS de 0 ya es difícil, solamente por la edad, ¿no? Por eso he puesto las guías canadienses, que me parecen muy pragmáticos siempre, y ellos dicen, bueno, pues si es que son mayores, ya tienen un punto, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, realmente... O sea, en ese paciente es comprobar verdaderamente que es un CHA2DS de 0. Efectivamente. Eso es lo primero. Y hombre, no siendo un CHA2DS de 0, episodios de más de 24 horas, yo a lo mejor, pues no sé, es lo que estamos hablando. Si el paciente está totalmente asintomático, optar por una opción de control de ritmo. Si el paciente se puede beneficiar de algún tipo de medicación para intentar mantenerle más tiempo en sinusal. Que yo creo que el CHA2DS además hay que revisarlo, que es una cosa que nunca hacemos, que a veces en una historia clínica viene CHA2DS 2 y fue hace 10 años, y resulta que ahora es diabético, ha cumplido 75, entonces bueno, yo creo que el CHA2DS es muy, muy revisable. Y a mí me gustaría decir, porque esto sí que lo he visto, que el Hasbled es lo que da mucho miedo, pues igual, sobre todo a los médicos que no manejan tanto anticoagulación como nosotros, que no quiere decir que tengamos menos miedo, ¿no? Pero es que realmente lo que va a misa es el CHA2DS, ¿no? El riesgo embólico. El Hasbled lo que te tiene que hacer es tener precaución, para que no te sangren, pero no negarle una anticoagulación a alguien que tiene un riesgo embólico muy alto. Fíjate, ¿no? Que creo que tiene más, o sea, que el paciente con un CHA2DS alto casi siempre se anticoagula, y no tan alto, ¿eh? O sea, porque hay algunos registros, el Garfield y todos estos, que mostraban 50 y pico por ciento, casi un 50%, si no recuerdo mal, de pacientes con un CHA2DS de 0 anticoagulados. O
O sea que yo creo que se mira más, me da a mí la impresión, el Chasvas que el Hasbred. ¿Y creéis que con los nuevos anticoagulantes orales todavía nos animamos más a anticoagular? Sí, seguro. Yo creo que lo que nos han dado es un gran aporte en seguridad y yo creo que nos planteamos menos el Hasbred porque presuponemos una seguridad mucho mayor en los nuevos anticoagulantes. El problema es la financiación, claro, que ese es el problema nos está haciendo un poquito de... Sí, claro. Porque los pacientes lo saben y lo demandan. Pero dicen, bueno, yo quiero tomar el más seguro, ¿no? Sí, la situación en nuestro país pues obviamente no es la ideal y desde luego en comparación con nuestros vecinos europeos pues estamos bastante atrás en cuanto a penetración de los nuevos incluso compartiendo península. Pero yo creo que llegará, ¿no? El momento en que podamos usarlos abiertamente, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta a ti, de lo que has dicho de los episodios estos, porque uno piensa y dices, claro, tienes que tener un cable auricular, ¿no? Para diagnosticar esto. Y sin embargo, no sé vuestra experiencia, pero la mía es que nosotros, por ejemplo, pacientes con disfunción, prevenciones primarias de desfibrilador que hacemos, les ponemos un desfibrilador monocameral, ¿no? Entonces... Es que el DATAS nos echó un poco para atrás. ¿Os acordáis del mítico estudio DATAS? Que poniendo un electrodo auricular en los desfibriladores mejorabas la discriminación de supras y ventriculares y salió negativo. Y nos echó un poco para atrás sobre el cable auricular, pero la verdad que nosotros el otro día diagnosticamos una fibrilación auricular en un monocameral por irregularidad de ritmo. Lo que pasa que yo lo que también he querido reflejar que es que la monitorización remota hay que tratarla con cariño y da trabajo, porque a ese hombre le tienes que llamar para hacer un electro. Y efectivamente está en fibrilación auricular, pero tienes tu razón, a veces el cable auricular, sé que es otra punción. No, claro, no. Pero, ojo, te ayuda, ¿eh? Hay veces que no sabes, ¿no? Y dices, jo, yo creo que este hombre le tengo que anticoagular. Y gente mayor, que a lo mejor lleva marcapasos VVI, un monocameral. Y los VDDs que han perdido sensado, ¿no? Los abuelos con un VDD, los que llevan solamente sensor en la aurícula, no te funciona bien y dices, jo, si este hombre... algún episodio así raro que me está haciendo es que igual es fibrilación auricular, ¿no? Sí, claramente. Sí, la verdad es que nos va a dar mucho trabajo, yo creo que esto en el... Sí, de hecho, bueno, los estudios, por lo menos en Artesia, sí que se pide el electrograma. Para los episodios de duración menor a 6 horas es necesario el electrograma y siempre pues son dispositivos bicamerales, o sea, la mayoría de los dispositivos o VDDs o DDDs que debemos señalar auricular para confirmar el episodio. Bueno, yo es que no me quedo tranquila, si revisar el electrograma, yo no me atrevo a, aunque parezca muy claro, ¿no? Pero luego hay mucha taquicardia auricular cortita, ¿no? Por lo menos yo lo que veo es mucha taquicardia auricular cortita que probablemente no tenga el mismo perfil seguramente que no, de riesgo. No es lo mismo, exactamente. Y una cosa que me ha gustado mucho también de tus diapositivas sobre la ablación de fibrilación auricular, yo creo que ha sido el gran coco, porque nosotros nos hemos pasado la vida haciendo ablación puntual de arritmias sencillas y claro, hasta que la fibrilación auricular, como tú has dicho, ha cogido carrerilla, pues la verdad es que era un procedimiento tremendo para todos nosotros, ¿no? Anestesia general, 4.000 horas, ahora con la crioablación y demás, yo creo que se está... Esto es importante, yo creo que transmitirlo a la gente, ¿no? Para que, bueno, porque es una opción terapéutica que es importante, que aporta beneficios a los pacientes bien seleccionados y bien indicada y que ha cambiado radicalmente, o sea, no es 4 horas de procedimiento, sino que ahora con unas fuentes de energía nuevas, con los criobalones, por ejemplo, puede ser un procedimiento de 1 hora y poco, ¿no? Efectivamente. Y con los navegadores que tenemos y los catéteres que tenemos, todo ha mejorado enormemente. Yo creo que es labor nuestra también difundir que eso ha cambiado, porque la gente o muchos médicos, cardiólogos, clínicos, pues piensan en la ablación de fibrilación ni la plantean para sus pacientes porque han vivido la época de los episodios de las complicaciones, de las 4 horas de ablación, de 5 horas de ablación, y eso pues afortunadamente hoy por hoy ya no es lo habitual, ¿no? Y además es que es lo que más hacemos. Está claro que en los 2 últimos años del registro lo que más hacemos... Pero lo que más hacemos y en la consulta los pacientes que más vemos, o sea, ya quedan pocos Wolf, ¿no? Para ablacionar. Los hemos ablacionado todos. Planodales todavía quedan, ¿no? Pero sobre todo es fibrilación auricular, o sea... Y que la gente lo ha leído en internet y te lo demanda, ¿no? Y bueno, se sientan y te dicen, bueno, yo he leído que hay un procedimiento que me puede quitar... Luego está el tema de la anticoagulación, ¿no? Que eso también te quería preguntar. ¿Estás seguro de que le has curado la fibrilación auricular como para quitarle la anticoagulación oral con la ablación? Claro, eso no. Nosotros para quitar la anticoagulación seguimos la estratificación de riesgo en base a la escala Chasvas, es decir, todavía, hombre, si es un paciente
joven, 50 años, que tú le haces esto, nosotros hacemos seguimiento con Holter al mes, al 3 meses, 6 meses y 1 año, y no ves fibrilación auricular, si tiene un chasvas de 0, le quitamos la anticoagulación, claro, esto eso lo hacemos. Pero claro, en la gente que tiene un chasvas alto, que tiene indicación de anticoagulación, yo siempre les digo que la recomendación es no quitarlo. Pues yo creo que es bueno explicarle al paciente en la consulta realmente lo que le vas a hacer y las expectativas que puede esperar de una ablación, Eso que es no son fundamental, pocas. es fundamental, porque claro, tú le vas a plantear a un asintomático que le vas a hacer esto porque teóricamente le evitas el remodelado, que queda muy bonito en la diapositiva, en el mapa del carto después hecho, ¿no? Pero claro, él dirá, bueno, ¿y? Ya. ¿No? Pero la pastilla me la tengo que seguir tomando. ¿Eh? Pero la pastilla me la tengo que Pero seguir me tengo que tomando. seguir tomando el anticoagulante, claro. Pero es verdad que de fármacos antiarrítmicos no hay nada nuevo bajo el sol, no tenemos nada... Y que cada vez tenemos más limitaciones. Ha habido roturas de stock del Apocar, horrible. que te llamaban los pacientes porque no encontraban la flecainida. Ahora la amiodarona. Efectivamente. La amiodarona. O sea, al final, la ablación. Es nuestra solución. Ablation y salvation. Es la solución, o por lo menos lo tenemos que seguir intentando, ¿no? Contándole yo creo que a los pacientes cómo son las cosas y lo que pueden esperar luego al final, incluso aunque tengas una complicación, no va a haber problemas. O sea, ¿no? yo creo que sin duda una de las recomendaciones que coge las guías como 2A, ¿no?, es para pacientes jóvenes que no quieren seguir un tratamiento crónico de por vida y demás, porque claro, es que un paciente con fibrilación auricular paroxística que les opta por opción de control de ritmo es medicación, salvo que le des algo que efectivamente cambie la historia natural de además del esa flúter enfermedad. 1C, el flúter por fármacos antiarrítmicos que a veces les pone fatal y que ya ahí le tienes que hacer una ablación de flúter si quieres seguir con los fármacos antiarrítmicos y ya de que le metes a hacer la ablación de flúter, pues bueno... puedes plantear, ¿no?, que esa es sería otro debate, ¿no? ¿Qué haces? ¿Le haces solamente el flúter común? ¿Le haces también la fibrilación? Este es otro debate. Es otro debate, y que a otro mí debate muy interesante. Yo lo plantearía al revés. Ya. Es decir, al paciente que tú le vas a hacer una ablación de fibrilación auricular, que te ha hecho un flúter 1C porque está con flecainida, hay que hacerle el flúter. Si Pues no le dejas bien... Pues igual no, ablacionadas las ¿no? venas. Porque el flúter gira antihorario porque viene de extras de la aurícula izquierda. Es interesante ¿no? esto también, ¿no? Que siempre lo hacemos, ¿no? Sí, Que haces ablación de la fibrilación auricular, haces la ablación de flúter. Pero hay obviamente, alguna porque puede publicación haber- que ya dice solo fibrilación auricular y el flúter, bueno, pues puede que se cure, ¿no? Sí, bueno, sí, no tendría por qué, si tú le curas, Efectivamente. no tendría por qué hacer más flúter, pero bueno. Es una, estos sí, son- ese es un debate Aprenderemos para otra... mucho de lo que vayamos viendo en la fibrilación auricular, de la anticoagulación. Esto que tú decías de comentar honestamente con los pacientes los resultados de la ablación, cuáles son las posibles complicaciones, todo esto hay que hacerlo igualmente cuando tú decides anticoagular a un paciente. Efectivamente. Porque claro, pacientes jóvenes que hacen deporte, que hacen actividades que les gusta, yo que sé, ir a escalar, no sé qué, claro. Estos suponen hay que hablarlo, hay que hablar con los pacientes con argumentos, ¿no? Y decir... Sí, porque una vez que la inicias, luego ya suspenderla, ¿cuándo? Esto sí que es Santa Rita Rita, lo que se da no se Sí, quita, señora. bueno, excepto que le cures con una ablación, claro, si no, no. Si no es difícil, ¿eh? O que le cierres Muy la difícil, orejuela, otro exacto, debate, bueno, claro, otro otra debate. Hay estudios en marcha con el tema de eso, de después de una ablación teóricamente eficaz, ver el suspender la anticoagulación. Eso están ahí en marcha y también, pues igual que la artesia, nos va a resolver. Y esperemos que pronto nos podamos otra vez juntar aquí y ya hablando Claro, con muchas exactamente. más evidencias, ¿no?, de todas las cosas que tenemos todavía pendientes. Efectivamente. Sí, quedaban, ahí es algún estudio que es el IST, creo que que yo creo que se publicará pronto, que también mide el riesgo embólico después de la ablación, a ver si disminuye el riesgo embólico, esperemos a ver qué sale, ¿no? Si no nos deja como el Cabana. El Cabana nos hundió un poco en la Y miseria. luego hay datos del estudio, creo que se la testa, que no está publicado todavía, pero que hay indicios de que creo que disminuye la progresión de fibrilación auricular de paroxística a persistente. Otro debate. O sea, un 10 veces menos los pacientes después de una ablación progresan a fibrilación auricular persistente. Con lo cual, bueno, yo creo que hay mucho terreno para trabajar, muchos pacientes para hacer ablación, ¿eh? Sí, Muchos señor. pacientes. Sí, El señora. problema del Cabana, que es el que nos ha condicionado tanto, es lo que ha llevado en el tiempo sacar ese estudio. Claro. Que no es lo mismo, si con lo que está avanzando la tecnología, no es lo mismo lo que se hacía hace 6, 7, 8 Efectivamente. años, que a lo mejor lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, es trasladar a la práctica actual
datos de hace Claro, años, ¿no? lo que tarda mucho tiempo siempre pierde consistencia, eso está claro. A saber cómo hacemos la fibrilación auricular dentro de 5 años, Exacto. ¿no? Y es que además yo creo que Que es... nos falta la persistente, saber qué tenemos que hacer También. dentro de la aurícula izquierda, ¿no? En cuanto lo sepamos. Pues yo creo que poco, ¿no? Porque Sí. lo que se ha hecho hasta ahora no De ha momento, demostrado nada. Pero- Alguien tiene que encontrar el botón que nos ponga en marcha, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos entretenido suficientemente a la audiencia. Quiero dar las gracias por la atención y por las preguntas tan interesantes que nos han hecho. Quiero felicitarlos de verdad encarecidamente. Para mí me ha encantado compartir esta mesa con vosotros. Sensacional, sí. Ha estado muy bien y espero que compartamos muchas más. Y bueno, y despedirnos aquí y decir que el Congreso eCardio o iCardio continúa. Muchas gracias a todos. Esto es lo